El mar me arrojó contra las rocas mientras cortaba la red con manos ensangrentadas, salvando a una mujer que no conocía y que no debía tocar. No lo sabía aún, pero al sacarla del agua, acababa de cruzar una frontera invisible. Ella gobernaba imperios enteros, y yo acababa de cometer un error que no tenía marcha atrás. La red no estaba hecha para pescar. Lo supe cuando vibró, cuando el metal hundido cantó bajo el agua y las campanas comenzaron a sonar lejos de la costa, no como advertencia, sino como confirmación. La mujer no gritó, no pidió ayuda, solo me miró como si mi decisión ya estuviera registrada en algún lugar donde el arrepentimiento no existe. La llevé a mi cabaña creyendo que el peligro era la tormenta. Me equivoqué. El peligro era haber elegido. El mar dejó de reconocerme. Los funcionarios llegaron sin armas y sin rabia, y comprendí tarde demais que salvar alguém nem sempre é um ato de bondade. Às vezes é uma violação que o mundo cobra con juros. Si esta historia te atrapó, dale like y sigue el canal para más memorias de Medusa. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Todo empezó con una decisión simple y terminó quitándome el derecho de volver a ser humano. La ola me lanzó contra la borda antes de que pudiera soltar el remo. No fue un golpe limpio, fue un empujón torcido, como si el mar hubiera cambiado de opinión a mitad del movimiento. La madera crujió bajo mis costillas y el aire salió de mis pulmones en un sonido corto, inútil. El cielo estalló arriba, pero el relámpago no iluminó nada. La tormenta no tenía luz, tenía peso. Cada ráfaga empujaba el aire hacia abajo, aplastando el pecho, obligándome a respirar rápido, mal, como si el mar estuviera intentando entrarme por la boca. El anzuelo seguía clavado en mi mano izquierda. No lo había sentido al principio. El dolor llegó después, caliente, mezclado con sal. La sangre corría por los dedos y desaparecía en el agua que cubría la cubierta. No lo solté, no todavía. El bote giró de costado. El motor murió con un sonido seco, final, como si alguien lo hubiera ahogado con decisión. El silencio que siguió fue peor que el trueno. Un vacío espeso, antinatural, roto solo por el golpe irregular del agua contra las tablas. Levanté la vista. Ahí fue cuando la vi. No era un cuerpo flotando, no era un naufragio. Estaba atrapada entre las rocas negras. Ese tramo de costa no aparecía en los mapas comunes. Los viejos lo llamaban la línea muerta, el lugar donde las corrientes se doblaban y las redes regresaban vacías o no regresaban. Nadie pescaba allí. Nadie se acercaba cuando el mar se ponía extraño. Y el mar ahora no estaba extraño. Estaba equivocado. Ella estaba encajada entre dos salientes de piedra medio sumergida, el cabello oscuro pegado a la roca como algas. Cada ola la golpeaba contra el mineral con un sonido seco, de carne contra piedra. Vi su pecho moverse apenas justo antes de que una cresta de espuma la cubriera por completo. Sigue respirando. El pensamiento no fue una decisión. Fue un reflejo físico, como tensar el brazo antes de lanzar una red. El bote volvió a chocar. Esta vez la quilla raspó piedra. Demasiado cerca, demasiado tarde para retroceder. No, dije en voz alta sin saber a quién. No ahora. La cuerda de amarre estaba empapada. Se me escurrió de los dedos 2 veces antes de lograr rodear un saliente. El nudo quedó mal hecho, torcido, indigno de enseñarse. No importaba. El bote se balanceó amenazando con soltarse a cada embate. Me quité la chaqueta y la lancé dentro. Luego el cuchillo. El viento me arrancó el aliento cuando salté. El agua estaba helada, pero no de frío normal. Era una frialdad que mordía desde dentro, que apretaba las articulaciones y hacía vibrar los dientes como si el cuerpo estuviera fallando. Nadé 2 brazadas antes de que una corriente lateral me empujara contra la roca. Sentí la piel abrirse en el hombro. Sangre inmediata, oscura. No solté la cuerda. Ella no gritó cuando la toqué, no se movió. Su piel estaba tibia, incorrectamente tibia para esa agua. El vestido, si era un vestido, no se comportaba como tela mojada. No flotaba. Se adhería a su cuerpo de una forma rígida, como si estuviera endurecido en partes.
murmuré acercando la boca a su oído. Respira, sigue respirando. Otra ola. El impacto nos empujó hacia abajo. Sentí cómo la presión del agua intentaba separar mis manos de la roca. Mis dedos buscaron agarre desesperadamente. Encontraron algo que no esperaba. Marcas talladas en la piedra, líneas antiguas, cubiertas de limo, trazadas con una intención que no era decorativa. Símbolos. No los entendí, pero los reconocí. El templo costero tenía los mismos grabados en las campanas sumergidas, señales de límite, advertencias que nadie explicaba porque nadie quería ser quien las entendiera. Una parte de mí, la entrenada por inviernos largos y hombres silenciosos, gritó que me alejara, que soltara, que nadie quedaba atrapado ahí por accidente. Ella tosió, un sonido bajo, ahogado pero real. Su cuerpo se arqueó apenas, lo suficiente para que la ola siguiente le golpeara el rostro de lleno. La sujeté con más fuerza. Mi mano encontró algo duro bajo la tela, en su espalda, una estructura rígida, irregular, que no correspondía a hueso humano. No miré, no quise mirar. Tranquila, mentí. Ya estás, mentía a ella, a mí, al mar. Entonces la vi, la red, enrollada alrededor de sus piernas, tensada entre las rocas como un nudo deliberado. No era una red común. Las fibras eran demasiado gruesas, trenzadas con algo oscuro que no parecía cáñamo. En ciertos puntos, pequeñas placas metálicas estaban incrustadas, cubiertas de un óxido antiguo, red de ofrenda. El templo las lanzaba en ceremonias que nadie presenciaba. Todos sabíamos que existían. Nadie preguntaba qué pasaba con lo que quedaba atrapado. Apoyé los pies contra la piedra y tiré. La red no cedió, vibró. La vibración subió por mis brazos como un pulso lento, ajeno, parecido a un latido que no era mío. Ella volvió a moverse, esta vez con más fuerza, y su cabeza golpeó la roca con un sonido hueco. ¡No, no, no! El cuchillo seguía en el bote. La ola siguiente fue más alta. El agua nos cubrió los hombros. Perdí apoyo y, por un segundo, supe que los dos íbamos a ser arrastrados hacia abajo, hacia la grieta oscura entre las piedras donde el agua desaparecía sin ruido. Metí la mano bajo la tela, buscando el punto donde la red se anudaba. Algo se deslizó bajo mis dedos. Escamas. No brillaban. Eran opacas del color de la piedra mojada. No eran suaves. Tenían bordes. Retiré la mano de golpe. Mi respiración se desordenó. El mar pareció acercarse como si escuchara. No pienses. Haz. Volví a hundir los dedos, esta vez con fuerza, ignorando la textura incorrecta, el calor que no encajaba con el entorno. Encontré el nudo. Tiré. El material resistió y luego cedió apenas. Una de las placas metálicas se desprendió y cayó al agua. El sonido fue inmediato. No fue un golpe, fue un tono, grave, profundo, viajando por el agua como una campana ahogada. El bote chocó contra la roca al mismo tiempo. El nudo de amarre se tensó hasta gemir. Supe, con una certeza que me apretó el estómago, que algo había sido activado. Lo siento, dije, sin saber a quién. Saqué el cuchillo del cinturón de ella. No recordaba haberlo visto antes. No era mío. La hoja estaba intacta, fría, ajena al óxido del mar. Corté la red. La resistencia fue mínima, demasiado mínima. Con el siguiente movimiento del agua, ella se deslizó hacia mí. La rodeé con ambos brazos y empujé con los pies, alejándonos de la roca justo cuando otra ola rompía donde habíamos estado segundos antes. El regreso al bote fue torpe, violento. Golpeé el costado 2 veces antes de lograr impulsarla hacia arriba. Ella no ayudó. Su peso no coincidía con su tamaño. Cada músculo me ardía cuando finalmente caí sobre la cubierta, arrastrándola conmigo. El cielo volvió a tronar. Esta vez, el sonido no vino de arriba, vino de la costa. Las campanas, no las visibles, no las del puerto, las sumergidas, las que solo sonaban cuando una ley había sido cruzada sin permiso. Me quedé de rodillas, jadeando,
con ella extendida frente a mí. El agua escurría de su cuerpo hacia la sentina. La red cortada se deshacía lentamente, como si se disolviera en lugar de flotar. Entonces abrió los ojos. No gritó. No pidió ayuda. Me miró como si siempre hubiera sabido que yo estaría allí. No me moví cuando abrió los ojos. No fue miedo inmediato. Fue interrupción. Como si algo en el mundo hubiera avanzado un paso que mi cuerpo aún no había registrado. La tormenta seguía alrededor. El balanceo del bote, el viento golpeando la borda, el golpeteo irregular del agua. Pero en la cubierta se había formado un espacio denso, comprimido, donde el sonido llegaba tarde. Ella no respiraba como alguien rescatado del mar. Su pecho subía y bajaba con un ritmo lento, deliberado. No había espasmos, no había tos. Sus labios estaban pálidos, partidos en un extremo, pero no temblaban. Los ojos, oscuros bajo pestañas cargadas de sal, no mostraban confusión. Evaluaban. Di un paso atrás y choqué con la borda. El bote se inclinó peligrosamente. El nudo de amarre volvió a crujir. «No se mueva», dije, por costumbre. «No todavía». Parpadeó una sola vez. El aire cambió. No sabría explicarlo mejor. No fue viento ni presión. Fue una corrección mínima, como cuando el mar se repliega antes de romper con fuerza. Giró la cabeza despacio, observando el interior del bote. Las cajas vacías, el remo suelto, mi chaqueta empapada. «¿Dónde?», dijo. Su voz no era ronca, no era débil. Estaba incompleta, como una frase interrumpida a propósito. «En mi bote», respondí. «Cerca de la costa. No hable». Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había algo nuevo en su mirada. No alivio. Cálculo. Me di cuenta entonces de que seguía sosteniendo el cuchillo. Lo solté. El metal golpeó la madera y rodó hasta detenerse contra el banco. El sonido pareció viajar más lejos de lo que debía. Miré alrededor, esperando una respuesta que no llegó. Las campanas seguían sonando, no de forma continua. 3 golpes graves, una pausa larga, otros 3. Un patrón antiguo que no necesitaba traducción. Declaración de excepción. El motor seguía muerto. El viento empujaba el bote hacia el sur, hacia un tramo de costa sin puerto. Rocas, cuevas bajas, una franja estrecha de arena visible solo con marea baja. «Tenemos que movernos», murmuré. «No puedo quedarme aquí». Ella intentó incorporarse. Avancé de inmediato y apoyé una mano firme en su hombro. El contacto me recorrió el brazo como una descarga corta. No dolor, resistencia, como empujar contra agua espesa. «No», repetí. «Quédese quieta». Me miró directo. No había desafío en su expresión, tampoco sumisión. Me observaba como se observa una herramienta cuya utilidad se decide en tiempo real. «Si no nos movemos», dijo, «no llegarán solo las campanas». Apreté la mandíbula. «No sé quién es usted», respondí, «ni qué hacía ahí afuera, pero si se mueve ahora se desmaya y volcamos. Así que se queda quieta». Asintió. El gesto fue lento, cuidadoso, como si aceptar esa instrucción fuera una concesión significativa. Tomé el remo y empecé a luchar contra la corriente. Cada palada era una pelea. El bote avanzaba poco, arrastrado por el peso extra, por el viento cruzado y por algo más que sentía en las muñecas. Una resistencia que no venía del agua. Ella cerró los ojos. La observé de reojo. Su respiración seguía estable. El sangrado que había visto antes parecía haberse detenido. La piel alrededor de las heridas no estaba inflamada. No temblaba de frío. «¿Cómo se llama?», pregunté rompiendo el silencio. Tardó en responder. «He tenido muchos», dijo al fin. El remo se me escapó de las manos. Lo atrapé antes de que cayera al agua, maldiciendo en voz baja. Cuando volví a mirarla, me observaba con atención renovada. «No es una broma», añadió. «Aquí no importa». «Todo importa», repliqué. «Si va a quedarse despierta, necesito saber cómo llamarla». Inclinó la cabeza, considerando. «Medusa». El nombre no me provocó nada inmediato. No hubo trueno.
No hubo sacudida. Un segundo después el mar se tensó. El bote se balanceó y una ola más grande de lo esperado pasó bajo la quilla, levantándonos con violencia. Escupí agua salada. «Ese no es su nombre», dije. «No use nombres falsos». «No es falso», respondió. «Es el único que funciona aquí». No insistí. La costa se acercaba demasiado despacio. Las campanas cambiaron. Un solo golpe, profundo. Silencio largo. Otro golpe. Marcación de localización. Busqué luces, sombras, cualquier señal de movimiento que no fuera agua. «Nos siguen», dijo ella sin abrir los ojos. «No hay nadie en el mar». No dije que estuvieran en el mar. La arena apareció de pronto, una franja clara entre las rocas. Redoblé el esfuerzo. El bote tocó fondo con un golpe seco. Salté al agua y empujé hasta encallarlo con firmeza. «Espere aquí». No esperé respuesta. La levanté en brazos. Su peso no coincidía con su tamaño. No era solo pesada, era densa, como si llevara consigo una presión invisible que se acomodaba contra mi pecho, dificultándome respirar. Caminé con dificultad hasta la arena firme. Cada paso dejaba una huella profunda que el agua no borraba de inmediato. La cabaña estaba a unos 50 metros entre rocas y matorrales bajos, madera vieja, techo remendado con brea, una sola ventana orientada al este. Entré de una patada y cerré detrás de mí. El interior olía a sal, a pescado seco, a humo antiguo. La dejé sobre la mesa de trabajo, apartando redes, anzuelos y un cuenco de sal gruesa. Abrió los ojos cuando su espalda tocó la madera. «Aquí no», dijo con más urgencia. «Es lo que hay». Se incorporó apenas y apoyó una mano en la mesa. La madera crujió bajo sus dedos. «Este lugar», continuó, «está alineado. No fue construido al azar». Me quedé inmóvil. «¿Cómo sabe eso?». No respondió. Miró la pared norte, donde colgaba una campana pequeña, oxidada, que yo nunca tocaba. No recordaba haberla colgado allí. Siempre había estado. «Apáguela», dijo. «No». «No la campana», corrigió. «La línea». Seguí su mirada hasta la lámpara de aceite. «Si apago la luz y se desmaya, no voy a poder ayudarla». «Si no la apaga», dijo, «sabrán exactamente dónde estamos». Un golpe. No en la puerta, en el suelo. La cabaña vibró. Polvo cayó del techo. La lámpara osciló. Apagué la llama. La oscuridad fue total, sin luna, sin reflejo del mar. Solo mi respiración y muy cerca la de ella. El golpe se repitió. Más cerca. «¿Qué son?», susurré. «Funcionarios», respondió. «No preguntan, registran». Otro impacto. Una grieta fina apareció en la pared sur, delineada por una luz fría que venía de afuera. Retrocedí un paso. «Yo no pedí esto». «No», dijo ella. «Elegiste». La puerta empezó a ceder. La puerta no se abrió. Cedió. No explotó en astillas ni se partió en dos. Simplemente dejó de oponerse. El marco se curvó hacia adentro, como si hubiera sido empujado desde un ángulo que no pertenecía al mundo físico. La abertura fue estrecha, insuficiente para un cuerpo humano. Y aún así, la luz entró. No era luz de antorcha, no era luna. Era una claridad plana, sin origen visible, que llenó la cabaña como una sustancia. No proyectaba sombras normales. Los objetos no se oscurecían detrás de otros. Perdían definición, como si el aire estuviera siendo corregido. Retrocedí hasta chocar con la mesa. Sentí la vibración de la madera bajo las manos. Medusa seguía sentada, inmóvil, los ojos abiertos, fijos en la abertura. «No hables», dijo en voz baja. «Si te preguntan algo, no existes». Abrí la boca para responder. No salió ningún sonido. El primero cruzó el umbral sin tocar el suelo. No flotaba, caminaba, pero sus pasos no producían impacto. Vestía una túnica corta, gris, sin marcas ni símbolos. El rostro era humano, pero la piel tenía un tono uniforme, como si nunca hubiera conocido el sol ni la enfermedad. Sus ojos no buscaban, medían. Detrás de él aparecieron otros dos.
No llevaban armas. No las necesitaban. «Registro costero», dijo el primero con una voz sin inflexión. «Se ha detectado una desviación activa. Este espacio será evaluado». Sentí el impulso de interponerme, de explicar, de decir algo que hiciera esto comprensible. Mi cuerpo no respondió. Medusa inclinó la cabeza. El gesto fue mínimo. El aire cambió. «No hay desviación», dijo. «Hubo una recuperación prematura. Ya está contenida». El funcionario la miró por primera vez. El silencio que siguió no fue ausencia de sonido. Fue espera institucional. «Identificación», pidió. Medusa no respondió de inmediato. Yo la observaba desde el rabillo del ojo. Su piel parecía más pálida bajo la luz plana. Por primera vez desde que la había sacado del mar, parecía cargada, no débil, saturada. «No corresponde a este nivel de intervención», dijo al fin. «Retírense». El funcionario no se movió. «La señal fue clara», replicó. «Una red de ofrenda activa fue destruida. Eso requiere confirmación». Medusa apoyó la mano en la mesa. El gesto fue doméstico. La madera no crujió. Se hundió apenas, como si se hubiera reblandecido desde dentro. Sentí un cambio en el aire, una presión suave que me tapó los oídos. «La red era defectuosa», dijo ella. «El templo ya fue notificado. Este asunto no escala». Los otros funcionarios intercambiaron una mirada breve. «No duda, cálculo». «Este espacio no está autorizado para contención», insistió el primero. «El activo debe ser trasladado». «No», dijo Medusa. Una sola palabra. No hubo trueno. No hubo sacudida. La luz se estrechó, se enfocó, como si el mundo hubiera decidido prestar atención. El funcionario dio un paso adelante. Sentí algo deslizarse bajo mi piel. No dolor, reconocimiento. Como cuando el mar cambia de corriente y el cuerpo lo percibe antes que los ojos. «Medusa», dijo el funcionario. El nombre, pronunciado así, no fue acusación, fue confirmación. «Su jurisdicción no cubre este litoral», continuó. «Ha cruzado límites antes. Las consecuencias están registradas». Ella sonrió. No fue amable. «También están registradas las veces que los límites fallaron», respondió. «¿Quiere añadir otra entrada?» El funcionario se quedó inmóvil. El silencio se estiró. Finalmente dio un paso atrás. «Este caso quedará marcado», dijo. «Habrá seguimiento». «Siempre lo hay», respondió Medusa. Se retiraron sin darse vuelta. La luz se drenó con ellos, escapando del espacio como agua por una grieta. La puerta volvió a su forma original con un gemido bajo. La cabaña quedó en penumbra, iluminada solo por el reflejo distante del mar. Caí de rodillas. El golpe de mi cuerpo contra el suelo fue el primer sonido verdaderamente humano desde que habían entrado. «¿Qué eran?», logré decir. Medusa se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Por un instante, pareció solo una mujer exhausta en una cabaña pobre, salvada por accidente. «Contadores», dijo. «Mantienen las cosas donde creen que pertenecen». «¿Y usted?», me miró. No había ironía ahora. «Una variable». Reí una vez. Un sonido seco, sin humor. «Yo solo saqué a alguien del agua». Medusa asintió. Ese fue el problema. Me puse de pie con esfuerzo y miré por la ventana. La costa estaba quieta, demasiado quieta. No había aves, no había oleaje normal. El mar parecía contenerse, como si esperara instrucciones. «Se va a quedar aquí», dije. «Sí». «No puede». «Puedo». Apreté los dientes. «Entonces va a hacer lo que yo diga», añadí. «No porque mande, porque este lugar es pequeño y frágil y no soporta más visitas como esas». Medusa me observó con atención renovada. «¿Sabe lo que acaba de hacer?», preguntó. «Sí», respondí. «Elegí». Ella cerró los ojos. «Bien», dijo. «Entonces escuche, porque el mar ya empezó a cambiar». Afuera, una ola rompió contra las rocas con un sonido distinto, más grave, más lento, como un corazón aprendiendo un nuevo ritmo. El cambio no fue inmediato.
Eso fue lo que más me inquietó. Después de que los contadores se retiraron, no hubo castigo visible ni corrección abrupta. El viento disminuyó. La lluvia se volvió fina, casi paciente. Incluso el cielo empezó a aclararse hacia el este, insinuando un amanecer gris común, engañosamente normal. Era el tipo de calma que hace que los hombres bajen la guardia y mueran. Encendí la lámpara solo lo suficiente para ver dentro, sin proyectar luz hacia afuera. El resplandor débil alargó las sombras sobre las paredes. Medusa seguía sentada en la mesa, inmóvil, como si el cansancio fuera algo que solo se permitía cuando nadie la observaba. No voy a preguntarle quién es, dije mientras revisaba un cajón, pero sí voy a decirle cómo funcionan las cosas aquí. No abrió los ojos. «Hable», respondió. Saqué un trozo de tela limpia, alcohol y una aguja curva. Me acerqué sin pedir permiso y examiné la herida del costado. La piel estaba cerrada en parte, pero no del todo. No sangraba, no supuraba. Era como si el cuerpo hubiera decidido detenerse a mitad del proceso. «Aquí», continué, «todo lo que toca el mar devuelve algo. Pescado por sal, redes por trabajo, deudas por años. Nada es gratis». Limpié la zona con cuidado. «¿Y salvar a alguien?», preguntó. «¿También tiene precio?». No respondí de inmediato. Pasé la aguja sin apretar más de lo necesario. «Siempre», dije al final. «Solo que a veces el precio no lo paga quien decide». La aguja atravesó la piel con una resistencia incorrecta. No dura, no blanda. Seguí adelante. Medusa no reaccionó. Ni un músculo se tensó. «No siente dolor», murmuré. «Sí», respondió, «pero no como usted». Terminé y me aparté. Me lavé las manos en un cuenco con agua de mar. El agua quedó clara. No había sangre. «Puede quedarse», dije secándome, «hasta que esté lo bastante fuerte para irse». Medusa abrió los ojos. «No me iré», dijo. «No todavía». Asentí como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces va a ayudar», añadí. «Aquí nadie se queda sin aportar». Arqueó una ceja. «¿Qué quiere que haga?». «Nada extraño», respondí. «No use eso. Lo que hizo con ellos, aquí no». Me observó durante varios segundos, luego asintió. «De acuerdo». El día avanzó con una normalidad tensa. Salí a revisar las redes cercanas a la costa. No las más profundas, no ese día. Medusa se quedó en la cabaña. Cuando regresé, encontré el interior distinto, sin estar cambiado. Nada estaba fuera de lugar, pero todo parecía alineado con una intención precisa. Las redes no tocaban el suelo, los cuchillos estaban paralelos, la campana oxidada ya no vibraba con el viento. «No le pedí que tocara eso», dije señalando la campana. «No la toqué», respondió, «solo escuché, no insistí». Comimos en silencio. Pescado seco, pan duro, agua. Medusa probó todo. Masticó despacio, como si el acto fuera más importante que el alimento. «¿Hace cuánto vive aquí?», preguntó. «Desde siempre», respondí. «Desde que el mar decidió no llevarme». «Eso no es una respuesta». Sonreí apenas. «Es la única que importa». La noche cayó temprano. El mar seguía distinto, no agresivo, atento. Cada ola llegaba a la costa con la misma distancia exacta, sin error, sin azar. Lo noté cuando salí detrás de la cabaña. El agua se retiraba siempre hasta el mismo punto, dibujando una línea perfecta en la arena. «Está midiendo», dije en voz baja al volver a entrar. Medusa levantó la vista. «Sí». «¿A quién?». Tardó un momento. «A usted». Reí sin humor. «Que haga fila. No dormimos esa noche. No porque habláramos, no porque nos tocáramos, porque el espacio entre nosotros se volvió demasiado denso para descansar». Cerca del amanecer, Medusa se levantó y salió sin hacer ruido. La seguí a distancia, descalzo sobre la arena fría. Caminó hasta la orilla. El mar se retiró un poco más de lo normal al verla. Se detuvo. Cerró los ojos. Por un instante su presencia se expandió,
no en tamaño, sino en peso, como si algo antiguo estuviera ajustando su posición en el mundo. Di un paso adelante. No haga eso, dije. No aquí. Abrió los ojos. No estoy haciendo nada, respondió. Me estoy conteniendo. El mar volvió a avanzar. Una ola me tocó los pies. No me reconoció. El agua no se acomodó alrededor de mis tobillos como siempre. Pasó, fría, indiferente. Retrocedí sin pensarlo. ¿Qué cambió?, le pregunté. Medusa me miró con una atención nueva, peligrosa. Usted, dijo, desde que me sacó de la red. Un sonido profundo respondió desde el horizonte. No era una campana, era algo aceptando una nueva regla. El sonido del horizonte no volvió a repetirse. Eso fue lo que me hizo entender que no había sido un aviso. Había sido una respuesta. Me quedé de pie frente al mar, con la humedad aún pegada a los tobillos, mirando una superficie que ya no reaccionaba a mi presencia. No había rechazo ni violencia. Solo una indiferencia precisa, quirúrgica, como la de algo que ha actualizado una regla y no necesita anunciarlo 2 veces. «Vuelva adentro», dijo Medusa detrás de mí. «Aquí ya no es seguro para usted». No obedecí de inmediato. «¿Qué fue eso?», pregunté. «No fue el mar». «No», confirmó. «Fue el registro ajustándose». Me giré despacio. A la luz gris del amanecer, Medusa parecía distinta. No más grande, no monstruosa, menos localizada, como si sus bordes no terminaran exactamente donde terminaba su piel. El aire alrededor de ella tenía una densidad leve, casi imperceptible, como una sombra que no dependía de la luz. «¿Registro de qué?», insistí. Tardó en responder. «De dominio». La palabra cayó entre nosotros con peso físico. Solté una risa corta, incrédula. «No», dije. «No empiece con eso. No aquí». Medusa no reaccionó. «¿Cree que los imperios siempre tienen banderas?», preguntó. «¿Capitales visibles? ¿Reyes sentados en tronos?». Di un paso hacia ella. «Sé lo que vi», repliqué. «Funcionarios, campanas, cosas que no deberían existir. Eso no la convierte en reina. La convierte en un problema que nadie quiere admitir». Inclinó la cabeza apenas. «Así prefieren que lo entienda». Entramos de nuevo en la cabaña. El interior parecía más pequeño, no porque algo hubiera cambiado, sino porque todo estaba exactamente donde debía estar. La alineación ya no era orden, era contención. Cada objeto ocupaba su lugar para impedir que algo se moviera. «No puede quedarse», dije al fin. «No de esta forma». «Ya me quedé», respondió. Desde el momento en que cortó la red, abrí el compartimento bajo la mesa y saqué el rollo envuelto en tela gruesa. El pergamino estaba endurecido por la sal. No lo tocaba desde hacía años. «Entonces explique», dije, desenrollándolo, «porque he visto cosas raras antes. El mar guarda historias. Pero esto...». Las marcas no eran mapas comunes. Las líneas no indicaban rutas fijas. Cambiaban según el ángulo, como si respondieran a la posición de quien las miraba. Algunos nombres aparecían y desaparecían con la luz. «Esto no es mío», continué. «Nunca lo fue. Vino en una red hace muchos inviernos. El templo intentó comprarlo. Luego intentó tomarlo. Después fingió que no existía. Medusa se acercó. Por primera vez, su expresión perdió control. «¿Dónde lo encontró?», preguntó. «El mar lo devolvió», respondí. «Como hace con todo». Apoyó 2 dedos sobre el pergamino. Las líneas se reorganizaron. Contuve la respiración. Aparecieron nombres con claridad súbita. No de ciudades, de funciones, de jurisdicciones, de órdenes que no pertenecían a ningún reino humano conocido. En el centro, el mismo símbolo tallado en las rocas negras, y debajo, escrito en una lengua que no sabía leer pero que entendí igual, un nombre único, inequívoco: Medusa. Retrocedí como si me hubieran empujado. «No», dije, «así no funcionan las cosas». «Así funcionan en los márgenes», respondió. «Los imperios no necesitan que usted crea en ellos, solo necesitan que los atraviese». Me dejé caer en el banco. «¿Entonces gobierna qué?», pregunté.
Funcionarios, campanas, redes que no deberían existir. Cerró los ojos un instante. Gobierno excepciones, dijo. Lugares donde las leyes antiguas entran en conflicto, donde el mundo no logra decidir qué es algo. Pensé en la red, en las escamas, en el peso incorrecto de su cuerpo. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué soy en todo esto? Abrió los ojos. El error. La palabra no fue cruel, fue exacta. Usted no debía sobrevivir a ese gesto, continuó. Ni yo. Pero el sistema falló en borrarnos a tiempo. Sentí el estómago hundirse. Entonces van a volver, dije, con más gente, con cosas peores. Sí. ¿Y qué pasa cuando vuelvan? Se acercó hasta quedar a un brazo de distancia. Tendrá que elegir, dijo. No entre entregarme o esconderme. Eso ya quedó atrás. Tendrá que elegir qué papel acepta cuando el mar deje de reconocerlo por completo. El pergamino empezó a vibrar. No con fuerza, con regularidad. Como un pulso recién establecido. Lo enrollé de golpe. Yo no pedí cruzar imperios, dije. Medusa sostuvo mi mirada, pero lo hizo. En la pared norte, la campana pequeña empezó a sonar sola, no como advertencia, como convocatoria. La campana no sonaba como antes, no vibraba por el viento ni respondía a la marea. El sonido no provenía del metal, sino del espacio que lo rodeaba. Cada golpe llegaba con la misma intensidad exacta, separado por intervalos idénticos, sin urgencia, sin error. No llamaba a nadie del pueblo, confirmaba algo que ya estaba decidido. Me acerqué y la sujeté con ambas manos. El metal estaba frío, seco. No vibraba bajo mis dedos, y aún así el sonido continuó, constante, indiferente a mi contacto. «Deténgala», dije, mirándola. «Haga lo que tenga que hacer». Medusa negó despacio. «No puedo», respondió. «Y aunque pudiera, no debería». Solté la campana. El sonido no cambió. «Entonces, dígame la verdad completa», exigí. «No fragmentos, no advertencias, la parte que hace que todo esto tenga sentido». Medusa respiró hondo. Por primera vez desde que la saqué del mar, parecía prepararse para algo que no podía improvisar. Cuando cortó la red, comenzó, no rompió solo una ley del templo, interrumpió un ciclo de compensación activo desde hace siglos. Esa red no era una trampa. ¿Entonces qué era?, pregunté. Un acuerdo. La palabra se quedó suspendida entre nosotros. ¿Con quién? Con lo que no muere, respondió. Con lo que gobierna cuando los dioses se retiran y los humanos aún no saben que deben obedecer a otra cosa. Sentí un escalofrío que no venía del frío. ¿Y usted era el pago?, asintió. No por primera vez, ni por última. Mi cuerpo se utiliza cuando el equilibrio se inclina demasiado hacia la excepción, cuando hay demasiadas cosas que no encajan y alguien debe absorber la presión. Recordé su peso en mis brazos, la densidad incorrecta, el calor que no correspondía al agua. Entonces estaba muriendo, dije, ¿de verdad? Sí, respondió, y no. Apoyó la palma sobre la mesa. El aire alrededor de su mano se onduló apenas, como agua contenida en vidrio. No muero como los humanos, continuó. Me redistribuyen, me fragmentan, me asignan a otros bordes del mundo donde haga falta contención. Cada vez pierdo algo. Tragué saliva. ¿Qué estaba perdiendo esta vez? Me miró sin rodeos. Jurisdicción, dijo. Memoria de gobierno. Capacidad de intervenir sin ser convocada. El peso de esas palabras me aplastó el pecho, aunque no entendiera todas sus consecuencias. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué hice exactamente? Se acercó. No invadió mi espacio. Se detuvo lo suficiente para que mi cuerpo sintiera el cambio en la presión del aire, el ajuste involuntario de los pulmones. Me devolvió a un estado activo, dijo, sin autorización. Solté una risa amarga. Yo solo la saqué del agua. En los márgenes, respondió. Es lo mismo. La campana cambió de ritmo. 2 golpes breves. Una pausa corta. Un tercero más largo. ¿Qué significa eso?, pregunté. Confirmación de anclaje.
dijo. El sistema ya no me busca solo a mí. Fruncí el ceño. Entonces, ¿a quién? Medusa levantó la mano y la apoyó con cuidado sobre mi pecho. No fue un gesto íntimo, fue técnico. Sentí la presión desde dentro, no desde la piel. Algo en mí respondió, como una puerta que nunca había notado y que se entreabrió de golpe. Al mismo tiempo, el mar reaccionó. Una ola rompió contra la costa con un sonido más grave, más lento, no violento, decidido. «A usted», dijo Medusa. Di un paso atrás, apartando su mano. «No», dije. «Yo no gobierno nada, no mando a nadie, no soy una excepción», negó con la cabeza. «Lo es desde que sobrevivió a la red», dijo. «Desde que el mar dejó de reconocerlo como pescador. Recordé el agua pasando indiferente por mis tobillos». «¿Qué quieren de mí?», pregunté. «Que ocupe el vacío», respondió. «Alguien debe sostener el punto donde me arrancaron antes de tiempo. Alguien que no pertenezca del todo a ningún lado». Sentí una presión creciente en el pecho. «Eso es una condena». «Es una función», corrigió. «Las condenas son personales. Esto no». El sonido afuera creció. Ya no eran campanas, eran pasos. No sobre la arena, debajo de ella, como si algo se moviera por capas que nunca habían sido destinadas al tránsito. Me giré hacia la puerta. «¿Van a entrar?» «Sí», dijo Medusa, «pero no para llevarme». Apreté los puños. «Entonces dígales que se vayan». Me miró con una atención peligrosa. «No me están evaluando a mí», dijo. «A usted». La pared norte vibró. No se agrietó, se afinó, como si estuviera perdiendo espesor. «Cuando crucen», continuó, «no pregunte nada, no negocie. Si duda, lo marcarán como inestable». «¿Y si no dudo?», sostuvo mi mirada. «Entonces dejará de ser humano antes de estar listo». El suelo tembló. La línea perfecta en la arena se deshizo al mismo tiempo. El mar avanzó 1 metro más de lo habitual. Respiré hondo. Nunca quise gobernar nada. Medusa se colocó a mi lado. «Yo tampoco», dijo, «y aún así, aquí estamos». La pared cedió, no hacia adentro, hacia otro lugar. El espacio al otro lado de la pared no tenía profundidad, no como yo la entendía. No era una habitación ni un pasillo. No había un adentro que pudiera señalarse con el dedo. Era una franja suspendida, como si el mundo hubiera sido cortado en sección y alguien hubiera decidido caminar dentro del corte. No había cielo ni suelo definidos, solo capas, una inferior que imitaba arena compacta, otra superior que parecía aire espeso, y entre ambas un plano de tránsito donde las cosas podían existir si aceptaban ciertas condiciones. Las acepté antes de saberlo. El primer paso no dolió. Me quitó algo. No supe qué. Los contadores ya estaban allí. No llegaron. No entraron. Estaban colocados en posiciones precisas, como marcas que alguien había puesto, sabiendo exactamente cuántos pasos serían necesarios. No eran los mismos de antes. Vestían túnicas más largas, de un gris más oscuro. Sus rostros no tenían edad reconocible. No jóvenes, no viejos, registrados. Sentí el cambio antes de avanzar por completo. El aire dejó de ofrecer resistencia a mis pulmones. Respirar se volvió una decisión consciente. Cada inhalación exigía permiso interno. Mi cuerpo, acostumbrado a reaccionar sin consulta, ahora esperaba confirmación. Medusa me detuvo con una mano firme en el brazo. «No avance más», dijo. «Todavía». Su toque no quemó ni presionó, fijó. «No lo recibirán como hombre», continuó. «Aún no». La miré. «¿Y a usted?», pregunté. «¿Qué van a hacerle?». No apartó la vista de los contadores. «Registrar el costo», respondió. «Siempre lo hacen». Uno de ellos dio medio paso adelante. No fue un movimiento físico, fue un cambio de prioridad. El espacio a su alrededor se volvió más nítido, más válido, como si la realidad hubiera decidido enfocarlo. «La excepción ha sido confirmada», dijo. «La contención falló por interferencia externa». «No hubo interferencia», respondió Medusa. «Hubo elección».
Las elecciones humanas no tienen peso jurisdiccional, replicó. Solo consecuencias. La frase me golpeó en el pecho con una claridad brutal. Solté el brazo de Medusa y avancé. El espacio me aisló. No con violencia, con precisión. La temperatura cambió a mi alrededor. No frío, no calor, ausencia de referencia, como si mi cuerpo estuviera siendo retirado de todas las escalas conocidas al mismo tiempo. Nombre, dijo otro contador. Elías, respondí. Hijo de nadie, pescador. Función negada, dijo. Esa identidad no es sostenible. Medusa apretó mi brazo. No haga esto, susurró. Todavía hay otras vías. La miré. Por primera vez vi algo que no había visto antes. Miedo. No por ella, por mí. Usted dijo que alguien debía ocupar el vacío, dije. Registre esto también. Yo me quedo. El silencio que siguió fue total. No ausencia de sonido, suspensión de proceso. Los contadores no se movieron. El espacio aguardó. Aceptación voluntaria, dijo al fin el primero. Irregular, pero válida. Algo apareció frente a mí. No un símbolo visible. Una sensación de alineación. Como cuando el cuerpo encuentra equilibrio después de un mareo largo. Algo dentro de mí se acomodó. Algo salió de su sitio para siempre. Registro iniciado, continuó. El humano será removido de las listas costeras. El impacto llegó antes que la comprensión. Vi el puerto al amanecer, vacío donde debería estar mi bote. Vi un pergamino en el templo siendo corregido por manos que no dudaban. Vi una conversación interrumpirse porque nadie recordaba mi nombre. Espere, intenté decir. No será casado, explicó el contador, ni castigado. Será no reclamable. Medusa cerró los ojos. Ese costo es innecesario, dijo. No era requerido. El contador se volvió hacia ella. La redistribución interrumpida será corregida, dijo. Usted retornará a jurisdicción plena. Abrió los ojos despacio. ¿Y él? Ocupará el punto de falla, respondió, hasta que se estabilice o resulte inutilizable. Respiré hondo. Entonces, ¿es esto?, dije. Desaparezco. Será recordado como ruido, corrigió. Y el ruido, a veces, es funcional. La alineación se cerró. El espacio comenzó a disolverse por capas, como si alguien estuviera recogiendo un escenario después de la función. Antes de que todo se cerrara, sentí la mano de Medusa tomar la mía. No con fuerza, con intención. No se lo pedí, dijo. Sonreí, cansado. Lo sé, respondí. Por eso sirve. El mundo humano regresó con un golpe seco. La cabaña estaba intacta. La pared, sólida. Las campanas, mudas. Medusa estaba de pie, sola. El lugar donde yo había estado no conservaba calor, ni sombra. El mar no celebró el ajuste. Eso fue lo primero que Medusa percibió cuando salió de la cabaña. No hubo oleaje nuevo ni retirada violenta, ninguna señal visible de equilibrio restaurado. El agua continuaba midiendo la costa con la misma distancia exacta, ola tras ola, como un mecanismo que ya no esperaba corrección. El punto de falla estaba ocupado. Yo no había sido eliminado del mundo, había sido redistribuido dentro de él. Medusa caminó hasta la orilla. La arena seguía húmeda, compacta, marcada por huellas que la marea no borraba. No eran pisadas humanas, eran marcas de tránsito, repetidas, como si algo hubiera pasado demasiadas veces por el mismo punto hasta estabilizarlo. Se agachó y apoyó la mano en el suelo. El contacto fue inmediato. No una visión, no una voz, una lectura. Yo no estaba preso, no estaba consciente como antes. Mi identidad había sido estirada, distribuida a lo largo del litoral, como una función continua. No vigilaba, no mandaba, sostenía. Cada vez que una corriente intentaba desviarse sin permiso, algo en mí absorbía la presión. Cada vez que una excepción buscaba anclarse fuera de registro, algo en mí se interponía. Cada vez que dos leyes antiguas entraban en conflicto, algo en mí decidía cuál debía ceder.
sin deliberación, sin memoria personal. Medusa retiró la mano. Demasiado rápido, murmuró. El costo había sido registrado correctamente, pero la implementación era cruda. El sistema siempre priorizaba funcionalidad sobre cuidado. Regresó a la cabaña. Todo estaba como yo lo había dejado. La lámpara apagada, la mesa limpia, las redes alineadas con una precisión doméstica que ya no tenía dueño. El espacio seguía funcionando sin presencia humana. Medusa se detuvo frente a la campana pequeña de la pared norte. Por primera vez desde que existía, la campana no estaba conectada a ninguna llamada activa. No vibraba, no respondía. Había sido desclasificada. La tocó. El metal respondió con un sonido opaco, incompleto. «Tú también fuiste removida», dijo en voz baja. «No del poder, del acceso inmediato». Cerró los ojos. Durante siglos había gobernado sin exponerse. Intervenía desde los márgenes, usando cuerpos, símbolos, ciclos de castigo delegados. El sistema aceptaba su existencia porque el costo de su dominio se distribuía lentamente, sin concentrarse en un solo punto. Yo había roto ese ritmo, no por desafío, por cercanía. Ella había permitido quedarse. Había aceptado contención en un espacio humano. Había usado mi presencia como retraso estratégico, como amortiguador temporal. El sistema respondió concentrando el precio. Medusa volvió a la orilla y habló, no al mar, sino a lo que lo atravesaba. «No fue preparado», dijo. «Va a fallar». La respuesta no llegó en palabras, llegó como ajuste. Una corriente profunda cambió de dirección a kilómetros de distancia. Una excepción menor fue disuelta antes de formarse. Un culto costero perdió un símbolo sin entender por qué. Yo estaba funcionando. Medusa cerró los puños. «Entonces escuche», continuó. «Cuando se estabilice por completo, cuando ya no exista tensión suficiente para justificarlo, lo reclamaré». El sistema no respondió. Los registros no negocian después de cerrarse. Medusa permaneció allí mucho tiempo. Horas, tal vez días. Cuando se movió, no fue para huir, fue para reasumir. Las jurisdicciones comenzaron a encajar a su alrededor. Los contadores retomaron sus rutas. Las campanas sumergidas ajustaron intervalos. Imperios invisibles recuperaron sus equilibrios frágiles. Medusa volvió a estar entera, pero algo había quedado fuera de alcance. No poder, no memoria, permiso. Se giró una última vez hacia la línea perfecta trazada en la arena. «Me salvaste», dijo, «y eso nunca es gratuito». El mar avanzó, no hasta sus pies, hasta el punto exacto donde yo existía ahora, y se detuvo. El mundo no notó mi ausencia. Eso fue lo que confirmó que la transición había sido correcta. Ningún barco quedó amarrado por falta de manos expertas. Ninguna red volvió vacía por un error humano. Ningún anciano preguntó por el pescador que solía sentarse al borde del muelle al caer la tarde. El litoral siguió funcionando como siempre, quizá mejor. Las corrientes obedecían con mayor precisión. Las mareas respetaban límites que antes ignoraban por costumbre antigua. El sistema había ganado estabilidad, y la estabilidad no deja recuerdos. Medusa lo vio desde lejos, desde espacios que no exigían cuerpo ni presencia localizada, ciudades cuyos nombres cambiaban según la lengua que los pronunciara, puertos que solo existían cuando dos leyes entraban en conflicto, salas de decisión donde nadie se sentaba, pero donde las decisiones aún así se ejecutaban. Ella retomó todo. Órdenes suspendidas volvieron a circular. Jurisdicciones se reactivaron. Cazadores recibieron permisos ajustados. Templos costeros fueron reclasificados sin ceremonia ni anuncio. El mundo invisible se reorganizó a su alrededor con una eficiencia silenciosa, casi irrespetuosa. Nadie mencionó mi nombre. No por respeto, por irrelevancia administrativa. Medusa aceptó audiencias, no con humanos, con excepciones. Entidades que no debían coexistir solicitaban arbitraje. Fronteras entre muerte simbólica y continuidad funcional exigían resolución. Ella concedía,
negaba, postergaba. Su poder no se manifestaba en gestos espectaculares, sino en demoras precisas, en silencios que obligaban a sistemas enteros a corregirse solos. Eso siempre había sido su dominio. Aún así, algo persistía. Una resistencia mínima surgía cada vez que el litoral donde yo había sido registrado entraba en análisis. No bloqueaba decisiones, no producía errores. Simplemente exigía más energía de lo habitual, como si alguien estuviera sosteniendo demasiado bien. Medusa observó los registros abstractos. No eran mapas, eran relaciones de fuerza, corrientes legales, tensiones de excepción, capas de autorización superpuestas. En el centro, un nodo estable, discreto, absorbiendo presión sin redistribuirla. Demasiado eficiente. «Aprendiste rápido», dijo Medusa sola. No hubo respuesta, pero el patrón cambió. No en el nodo, alrededor. Excepciones menores comenzaron a acomodarse espontáneamente cerca de ese punto. No para fijarse, el sistema no lo permitiría, sino para pasar, como si reconocieran allí una ruta más predecible, menos violenta. Yo ya no era solo contención, me estaba convirtiendo en tránsito. Eso no figuraba en ningún acuerdo. Medusa solicitó un ajuste limitado, no una sanción, una restricción. La jurisdicción alrededor del litoral fue estrechada. El flujo de excepciones se desvió hacia regiones menos estables. El nodo permaneció activo, pero con carga reducida. El sistema aceptó. Yo continué funcionando. Medusa sintió algo poco común: incertidumbre. Tenía autoridad para forzar una revisión completa. Podía solicitar sustitución, disolución, reciclaje funcional. El registro se lo permitía. Su dominio estaba intacto, incontestable, pero la consecuencia era clara. El litoral volvería a ser imprevisible. Las excepciones sangrarían otra vez hacia el mundo humano. Algo que había sido estabilizado por elección, no por coerción, se perdería. Medusa cerró el registro. «Entonces este es tu papel», dijo. «No rey, no mártir, interfaz». No sonrió. No había victoria allí, solo adaptación. Esa misma noche, o lo más cercano a una noche que existía para ella, regresó a la costa. No con cuerpo completo, mediante un alineamiento breve, autorizado, limitado. La cabaña seguía en pie, más vacía, más neutral. La madera ya no retenía olor humano. El techo comenzaba a ceder. El lugar había dejado de ser hogar y aún no era ruina. Medusa caminó hasta la línea perfecta trazada en la arena. El mar respetó el límite. Se arrodilló. «Ya no me perteneces», dijo, «ni a ellos». El nodo respondió, no con palabras, con estabilidad. Medusa se puso de pie. El mundo la reclamaba en otros bordes, en otros fallos que exigían corrección sin dramatismo. Al retirarse, sintió el peso exacto del intercambio. Había recuperado sus imperios y había perdido para siempre cualquier derecho de tocar aquello que había ayudado a crear. El sistema no agradece, nunca lo ha hecho. Cuando algo se vuelve indispensable, deja de ser observado como individuo y pasa a ser tratado como infraestructura. Yo crucé ese umbral sin transición visible, sin ceremonia, sin nombre nuevo que me protegiera. Ya no era un punto, era una condición. Con el paso de lo que el mundo humano aún llamaba días, el litoral cambió de forma imperceptible. Para los ojos comunes, nada era distinto. El mar seguía obedeciendo estaciones previsibles, las redes regresaban llenas, las tormentas respetaban advertencias que los hombres entendían. Debajo de eso, en capas que nunca habían sido estables, el flujo se reorganizó a mi alrededor. Excepciones menores dejaron de acumularse. Conflictos entre leyes antiguas comenzaron a resolverse antes de emerger. Entidades que antes exigían arbitraje directo ahora simplemente pasaban. Yo no decidía, permitía, no por voluntad, por estructura adquirida. Cada vez que una tensión se acercaba demasiado al mundo humano, algo en mí se extendía, no como un gesto, sino como un ajuste de posibilidad
y el impacto era absorbido. No había dolor, no había placer, solo desgaste. Con cada absorción, algo se desprendía. Los recuerdos simples fueron los primeros. El olor del pescado secándose al sol, el peso exacto del remo en la mano izquierda, el sonido particular de mi nombre dicho por otra persona. El sistema no registró alarma, era lo esperado. Lo inesperado fue lo que permaneció. No me fragmenté como otros antes, no me disolví, no intenté regresar. Me estabilicé alrededor de un núcleo silencioso, algo que no provenía de la función asignada, sino del gesto original que me había creado. Salvar. No a Medusa, no al mundo. Salvar aquello que aún respiraba cuando nadie más quería acercarse. Ese impulso no entraba en conflicto con las leyes. Por eso el sistema no podía eliminarlo. Medusa lo comprendió cuando, por primera vez en siglos, una solicitud formal fue rechazada. No por ella, por el propio flujo. Una excepción de alto riesgo intentó anclarse en una costa distante, fuera de su jurisdicción directa. El protocolo exigía redistribución inmediata y un costo humano colateral aceptable. El sistema vaciló, recalculó, redirigió. La excepción se disolvió antes de tocar cualquier aldea, sin orden, sin firma. Medusa sintió la resistencia como una negativa leve, casi cortés. No, dijo el sistema sin voz. Aquí no. Entonces entendió. Yo ya no era solo una interfaz. Me había convertido en un criterio. Eso no podía revertirse sin desmontar estructuras enteras que ahora dependían de ese equilibrio silencioso. El costo sería exponencial, inaceptable incluso para un reino inmortal. Medusa podía insistir, pero insistir implicaba violar la razón misma de su dominio, evitar colapsos irreversibles. Cedió, no por compasión, por cálculo. El litoral donde todo había comenzado fue reclasificado oficialmente, no como zona sagrada, no como territorio prohibido, sino como región estable de transición. Una definición seca, burocrática, perfecta. La cabaña, con el tiempo, se desmoronó. La madera cedió a la lluvia. El techo cayó. Nadie reconstruyó. Nadie recordó quién había vivido allí. La línea perfecta en la arena permaneció. El mar nunca volvió a cruzarla. Medusa visitó el punto una última vez, no como reina, no como excepción, solo como alguien que reconocía un resultado irreversible. Permaneció en silencio largo rato. Luego habló no a un hombre, sino a una estructura que ya no respondía como individuo. No fuiste castigado, el sistema confirmó. No fuiste recompensado, el sistema permaneció neutro. Fuiste utilizado. Por primera vez, algo se movió. No una respuesta, un ajuste mínimo, como si el mundo aceptara esa descripción y la archivara como incompleta. Medusa se dio la vuelta. No había nada más que hacer allí. Los imperios continuarían, las excepciones persistirían. El sistema seguiría funcionando, pero ahora en un punto específico del mundo existía algo que no obedecía por miedo, ni por orden, ni por contrato. Algo que simplemente permanecía, y eso lo cambiaba todo. Si esta historia te atrapó, dale like y sigue el canal para más memorias de Medusa. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? No salvé un mundo, me convertí en el lugar donde el mundo ya no pudo romperse.